Hola, bienvenidos a El Punto Ciego. Esta semana vimos cómo Johannes Kaiser se despachó con una clase magistral de historia, política exterior y sentido común, mientras el resto del panel zurdo de Sin Filtros balbuceaba eslogans y repetía la narrativa de la moneda. Hoy vamos a revisar cómo Kaiser defendió a Israel, desenmascaró el antisemitismo encubierto de Boric y dejó en ridículo a todo el panel. Vamos con eso. Gonzalo, buenas noches a todos los panelistas. Quisiera tocar un tema que no se ha mencionado, pero que conmociona a nivel mundial, que es el genocidio del pueblo palestino en Gaza por parte del Estado de Israel. Se cumplieron ayer 600 días. Son más de 40.000 personas asesinadas, entre las cuales se encuentran 18.000 niñas y niños. O sea, es una barbarie del siglo XXI que es intolerable, o debiese ser intolerable por parte de la comunidad internacional, pero que todavía no activa todos los mecanismos de aislamiento al Estado genocida de Israel, y que tímidamente el Estado de Chile sí ha tenido una posición consistente, pero que todavía no rompe vínculos completamente a nivel militar, comercial, para hacer justicia con este caso, porque uno ve muchos conflictos bélicos a lo largo del mundo, pero las características de la masacre que está viviendo el pueblo palestino, el desplazamiento forzado, yo diría que es uno de los fenómenos únicos en el siglo XXI, al menos con la fuerza que hemos visto, y además cómo incluso todos estos pasos están televisados. ¿Usted está de acuerdo con la decisión del presidente? Sí, la encuentro tímida todavía, pero está bien. Quitar un agregado militar es una señal diplomática, pero no es la señal diplomática más fuerte. ¿Romper todas las relaciones? Sí, yo iría a lo menos en el plano militar, comercial. Creo que a nivel diplomático hay que tener en consideración un elemento que es la gestión de refugiados políticos provenientes de territorios ocupados palestinos, que eso al final se gestiona desde la Embajada de Israel. Por tanto, creo que salvaguardando ese elemento, porque hay palestinos que están llegando a Chile en calidad de refugiados, que romper las relaciones en el plano diplomático podría ser contraproducente solo en ese aspecto. Por tanto, creo que es una arista que hay que tener cuidado al momento de tomar esa decisión. ¿Qué opinas de lo que dice Jaime Pineda sobre las relaciones de Chile con Israel, de cortarlas enteras? Bueno, eso significa, y no creo que sea el señor Pineda o el señor Boric el que vaya a reemplazar el material que queda obsoleto en materia de defensa en Chile. Comunicaciones, material antiblindaje, o sea, estamos hablando de cientos de millones de dólares de equipo que quedan en la práctica inutilizados para Chile si no tenemos la línea logística hacia nuestros proveedores. Ese es el primer punto. El segundo punto. Y ahí no van a poner un peso para corregir esa situación. Y estamos en una situación, por lo demás, siempre vamos a tener un cierto riesgo con nuestros vecinos. ¿Ya? Tenemos programas y tenemos proyectos de desarrollo militar en conjunto con Israel. Son cientos de millones de dólares más que están comprometidos ahí en el mediano y largo plazo. Entonces hay un tema ahí que tú podrías todavía justificar si tú me dices, ok, efectivamente, si nosotros tomamos esta medida se va a terminar el conflicto del Medio Oriente. Pero lo interesante es que, y no lo dice alguien de derecha, lo dice el señor Rodríguez Elizondo, ¿ya? Que nosotros agarramos un martillo, nos pegamos en el dedo y le vamos a preguntar a los israelíes si les dolió. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que somos mucho más dependientes de estas relaciones que los israelíes. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿tiene un impacto efectivo en la situación de los palestinos el que nosotros nos hagamos parte o no tomemos posición en beneficio de uno u otro? Cero impacto. ¿Tiene un impacto en Chile? Tiene impacto en Chile. ¿Quién se hace cargo? No ustedes, porque ustedes viven de lo que es hacer política de simbología, y al final los efectos que todo esto tiene no se hacen cargo de ellos. Esos mismos cientos de millones de dólares que tenéis que después invertir de todas maneras de nuevo en defensa los tenéis que sacar de otra parte. O sea, ¿tú estás de acuerdo con levantar el levantamiento a Cuba, por ejemplo, que le produce daño a los norteamericanos en términos patrimoniales? ¿Estarías de acuerdo con una posición? No, porque acá la lógica que opera Kaiser es un criterio comercial, no un criterio político. ¿En qué materia depende Estados Unidos de Cuba, hombre? No, pero al final, ¿en qué materia depende Estados Unidos de Cuba? O sea, si es que los Estados... No depende completamente, como Chile tampoco depende completamente. No, completamente, no depende nada. Es comercial principal. A ver qué se escucha. En el plano militar, ahora terminar la interpelación, porque si no queda incompleto, es bien breve. O sea, si uno quiere poner criterios de cuánto uno pierde en este tipo de decisiones, pone un criterio económico. O sea, lo que tú estabas diciendo es cuánto es el potencial militar que Chile va a caer en desuso y que efectivamente podría haberse afectado. Yo diría, sí hay una dimensión que podría ser una consecuencia de esto. Sí, podría ser, porque depende de cuánto dure el fin del término de las relaciones diplomáticas, porque el genocidio lo que esperamos es que termine inmediatamente. O sea, hay una comunidad internacional que de alguna forma se está activando, y ese es un hilo de crecimiento en la medida que se están adoptando en contra de Israel para ponerle fin a la masacre que está cometiendo, y que es bien condicionada, no es a solucionar el problema hasta que haya una solución global, sino hasta que se le ponga fin al genocidio. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa, y como miembro de la Comisión de Defensa hemos invitado a la ministra de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores. Esto es nuevo, esto fue hace un rato, tomamos la decisión como comisión, porque aquí hay implicancia para... Yo soy chileno, no tengo apellido francés, tengo sangre indígena, pero soy chileno, ¿ah? Y por tanto aquí lo que hay claramente, el problema es que tiene cola de león, cuerpo de león, cabeza de león, el león. El presidente es antijudío, estamos claros. El presidente no aceptó las cartas credenciales del embajador. El presidente no invitó a Israel a las ciudades. Y el presidente ahora hace esto. ¿Sabes lo que pasa? Si esto fuera hoy una medida distinta a otras medidas que no se tomaron, uno podría decir, bueno, tal vez. Pero esto es una medida que tiene que conocer guía, eso es lo primero. Y el tema es que, como se ha señalado acá, nosotros hoy por hoy dependemos, por ejemplo, del punto de vista en las Fuerzas Armadas nuestras, sobre todo en este caso el Ejército. Las comunicaciones tienen que ver con sistemas israelíes. Si hoy día tuviéramos un terremoto, ahora, que pudiera ocurrir, en Chile pasan esas cosas, hay erupciones, hay hasta como esto, tornados, pero si tuviéramos un terremoto de magnitud importante que tenemos en Chile,
y las comunicaciones quedan absolutamente cortadas, el ejército tiene un sistema de comunicaciones que le permite no quedar incomunicado. Claro. Nosotros en este minuto tenemos un proyecto de más o menos 120 o 140 millones de dólares para la instalación de más o menos 20 satélites, no recuerdo exactamente, con Israel. O sea, nosotros tenemos hoy día una cooperación en materia militar. Espera, un segundo. Al punto, Andrés. Entonces, no, si no tiene que ver con... Nosotros trabajamos, son empresas... Bueno, pero así funciona la vida. Nosotros no tenemos esa capacidad. Dependemos de los alemanes, dependemos de la fragata británica. Tú me dices que cuando realizan compras no compran el software de actualización y que depende de un estado extranjero nuestras comunicaciones. No tiene que ver con el software. Pagaste un servicio. No, pues, hablemos de defensa. Hablemos de defensa. Si nosotros estamos con los argentinos al frente, digamos las cosas como son, sin eufemismo, con los bolivianos y con los peruanos. Y nos tiran a la raya permanentemente. Si nosotros, nuestra política de defensa, que se ha disminuido bastante en los últimos años, tiene que ver con que nosotros finalmente estamos frente a vecinos, que son vecinos, son nuestros hermanos, pero de repente resulta que a los presidentes se le ocurre cualquier cosita, como se le ocurrió en su momento a Toledo o a Evo Morales, plantársela a Chile. Entonces, o con Anta Humala. Entonces, el tema es que los gustitos del presidente, porque esto es un gustito del presidente, y no me digan que no es un gustito del presidente, porque al presidente le quedan 8 meses. Y te quiero decir aquí que el presidente sea más gustito. Porque el presidente no está pensando ya en la presidencia, está pensando qué va a ser el día de mañana cuando deje de ser presidente. Entonces él le quiere dar una señal al mundo para poder viajar por el mundo y hablar de estos temas. Y eso no es responsable, porque nosotros tenemos que preocuparnos qué nos pasa a nosotros, porque en 10 años más o en 5 años más, si nosotros debilitamos nuestras capacidades estratégicas, lo cierto es que cualquiera nos plantea una guerra y hasta ahí no va a llegar. Fue una política de Estado. Johanny, voy para allá. Johanny. Yo concuerdo con Andrés, y que dense cuenta, y lo veríamos también en la Comisión de Defensa, yo participé bastante tiempo en la Comisión de Defensa, hay una cuestión súper transversal. Hay políticas de Estado que no están a disposición, son políticas de Estado, la razón de que son políticas de Estado es porque se extienden a lo largo de muchos años, y van de la mano de una apoyar a Chile de una aproximación. Ya lo hizo. De hecho, el año 78, el año 80, cuando nosotros estábamos muy complicados por las razones políticas, geopolíticas en las cuales nosotros estábamos metidos, conflicto con Estados Unidos, una estupidez y un crimen, el crimen de Letelier, la enmienda Kennedy. Bueno, pero Israel, en un momento en el cual nosotros estábamos a punto de estar incapacitados militarmente, nos vendió material igual que Sudáfrica. Y eso es un hecho de la causa. Entonces no nos equivoquemos en esta materia. Nosotros tenemos intereses que son superiores a aquellos que son la moda del momento a nivel nacional o a nivel internacional. Y ahí estamos de acuerdo. Yo pienso que Chile en este momento realmente está siendo víctima de los delirios de grandeza del presidente Boric, de frentón. Porque la verdad es que Chile es un país pequeño y Gabriel Boric no es un liderazgo internacional cuya en el fondo posición vaya a determinar la historia de Medio Oriente, por una parte. Segundo, el presidente Boric confunde lo que es su función como jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿cierto? Él lo que hace es mezclar esto e instrumentalizar una en función de la otra. Lo que hace es tomar una decisión de gobierno para dejarla permanente en virtud de su calidad de jefe de Estado. Tercero, yo creo que aquí parte del panel del frente, en el caso de Andrés, lo que no hace es entender que existen los intereses nacionales. Y los intereses nacionales, en muchas ocasiones, bueno, van a tener que cerrar la boca del presidente de turno o la posición política del presidente de turno para proteger Chile. Y en cuarto lugar, quisiera decir lo siguiente. Lo único que se ha producido con ocasión de las malas decisiones del presidente Boric en esta materia es la promoción del odio entre chilenos respecto de dos comunidades en Chile que hoy día conviven pacíficamente. Súper cortito. ¿Usted se acuerda que Chile tuvo la oportunidad de poner un satélite en la Luna? Y porque era de una empresa israelí, el gobierno lo bajó sin ninguna excusa. Es más, yo te quiero decir una cuestión. La ministra, hoy día vocera, que era la ministra Ciencia, lo digo responsablemente, nos mintió en la Comisión de Defensa. Nos mintió, porque dijo que no tenía idea, que no había. Y la verdad, esta empresa israelí ponía todo. Llevábamos técnicos chilenos a Israel a armar el satélite, a aprender allá, y nos dimos el gustito, porque era Israel, a cuarta, de que nosotros no pusimos un satélite en la Luna y íbamos a ser uno de los pocos países que lo iba a hacer. Otro gustito. Pepe Toro, lo quiero escuchar usted que es parte, digamos, del Círculo de Hierro Carolina Toa. No, por favor. Es un exceso. Pepe, yo lo veo en toda la historia. Lo veo en toda la historia, Pepe. Pepe, no se me tire para abajo. Llegarás 3 veces, Pedro. No se me haga secretario general de mi partido. Oye, mira, yo primero creo que hay que separar esto, porque esto no tiene que ver con ideología de izquierda o de derecha. Creo que tiene que ver con una política que el Estado chileno tiene que tener. Yo creo que a todos nos duele, nos importa, obviamente, por los daños que ocurre, lo que estaba pasando en Gaza y el genocidio que ocurre, ¿no? Y me parece que una medida de presión diplomática sirven y ayudan para tratar de evitar este tipo de conflictos. Y desde ahí que la decisión del gobierno chileno de el retiro del agregado militar me parece correcta, porque uno no puede, ¿no?, justificar ningún tipo de masacre. Carta, como otros protocolos, ¿no? Claro, pero se ha ido, entiendo, avanzando en diferentes notas de protesta sobre esta situación. Lo que no comparto para nada, y de ninguna manera, ni en este caso, ni en otros, es con el rompimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? Porque creo que uno nunca puede llegar a esos excesos. Esta decisión del gobierno de Chile, en Israel. Tenemos la relación a nivel consular ahora sin haber roto la relación. ¿De qué me estás hablando? El embajador que estaba en Israel hoy día fue nombrado en los Países Bajos.
O sea, hoy día no tenemos embajador, tenemos un agregado económico y la verdad es que uno hubiera supuesto que hubieran esperado con el embajador, como fue en el caso de Venezuela, pero el embajador fue nombrado en los Países Bajos. Clara la señal, no, hacer un paréntesis. Está bien, pero lo que digo es que nosotros no podemos, y por lo tanto desde ahí, aunque algunos empiezan a tratar de colocar esto como que el Estado chileno va a romper relaciones con Israel, me parece que de ninguna manera puede ser así, ¿no? Creo que nos debe preocupar lo que está ocurriendo en Gaza. Hay una condena de carácter internacional completa también y no hay que desconocer aquello, pero nosotros tenemos que situar las situaciones donde correspondan. Las relaciones militares, que además son profundas, tienen una serie de vínculos, también deben mantenerse. Pero si las acaban de romper, hay una historia de relación en ese tipo de materia, pero Johannes, convengamos que esto es una decisión puntual, no es permanente, que tiene que ver con lo que está pasando. Usted quería responderle algo a Pepe, ¿no? Yo solamente planteo lo siguiente. Yo lo que no quiero ver en Chile es la importación de un conflicto que no es nuestro. Nunca se ha importado. ¿Ya? Eso lo ha tratado de hacer por lo demás el señor Jadue y lo han estado metiendo acá. Y lo que hace el presidente de la República en este momento es entrar... O sea, mira, yo soy partidario del sagrado egoísmo en materia política. ¿Sagrado egoísmo? El sagrado egoísmo es realpolitik. Ser realista en materia política exterior. ¿Cuáles son los intereses de Chile en esta materia? Me interesan esencialmente los intereses de Chile en esta materia. Si podemos ayudar más allá de lo que son los intereses de Chile en esta materia, perfecto, hagámoslo. Tomemos la influencia que podemos tomar, también teniendo buenas relaciones con las partes. Pero si no tienes buenas relaciones con las partes, ¿sabes lo que va a pasar? No te va a escuchar nadie. No eres un broker, no eres un negociador de paz cuando estáis... Pero hay algo, y se les pregunto, y voy contigo, Ignacio. Nos decía Pepe Au, ¿cierto? En la entrevista que mañana se viene muy linda, nos decía, está tomando una causa más grande que el apoyo que él tiene para inflar más, ¿o no? Para inflarse más. Yo creo que es para él. La política no está tomando causas más importantes como está en baja. Es para Boric, nosotros no tenemos ningún impacto en eso. Voy contigo, Ignacio. Y nos hace daño. Esto es un tema de fondo. Chile hasta hace pocos años atrás era admirado por su capacidad, su transparencia, digamos. Era un país que no era corrupto, era un país abierto al mundo, era un país serio fiscalmente, que tenía, digamos, la billetera fiscal equilibrada. Era un país que tenía una clara política de Estado en política exterior. Era un país serio, independiente del gobierno de turno, era un país serio en política exterior. Y lo que hace Boric es politiquear con la política exterior. Claro. Es instrumentalizar con la política exterior. Es satisfacer sus necesidades narcisistas con la política exterior. Y eso finalmente es una irresponsabilidad con Chile. Y ese es el problema. Así como Chile cambió su imagen de país honesto a país corrupto, así como Chile cambió su imagen de país abierto y serio a país chistoso, digamos, como la foto que están mostrando ahí. Bananero. Chile tenía una política de Estado en relación a la política internacional. Y yo solamente quiero recordar cuando el presidente Boric hace un mes atrás estuvo en India. Estuvo en India y a propósito de satisfacer sus necesidades narcisistas con la política exterior, de darse estos gustitos, de politiquear con algo tan delicado con la política exterior, le dijo a Trump, ni más ni menos, que era un imperialista. Al más puro estilo de Maduro, al más puro estilo de los populismos latinoamericanos con la cantaleta del imperialismo yanqui. Es como una mosca poniéndose a mosquear la oreja al león. ¿Usted cree que a Trump le importó algo? ¿Eso? Ese gesto que a Chile... Ese gesto, solo para terminar... De que se enteró, pero ahora yo creo que puede haber dicho algo. Solo para terminar. Ese gesto que a Chile le afecta, al otro no le afecta. Estos gestos simbólicos yo los puedo entender de Japón, de España, pero estos simbolismos son gustitos de Boric, que el único que pierde es Chile. Pero déjame responder a eso, porque yo creo que han tomado nota muy claramente en Estados Unidos respecto a las posiciones de Chile en esta materia. Y no nos equivoquemos, porque Estados Unidos ha sido muy duro con los países que se han ido en una línea como la que está siguiendo Gabriel Boric en este momento. Entonces, el punto es Chile. El punto es que meter a Chile en este brete no solamente es estúpido, sino que pone en peligro la seguridad nacional. Digo, la visa waiver estamos así de perderla. En esto solo podemos perder. Al margen, yo creo que estoy de acuerdo con Johannes, no pensé que iba a decir esto hoy día, pero el sagrado egoísmo comparto en parte es el principio. Ahora, más allá de la discusión, lo voy a hacer porque creo que es necesario, después, como dice Gonzalo, hacer el reel de esto. En Gaza hay un genocidio por parte del Estado de Israel. Eso no es parte de la discusión y no tengo confusión en eso, no me pierdo. Hay niños y niñas, miles que hoy día mueren por hambre y por bombas. Ahora, dicho eso, otro elemento que es parte de esta conversación, la soberanía. Creo que Chile tiene un problema grave respecto a su perspectiva de soberanía. Hablábamos, ¿no es cierto?, sobre los satélites y la incapacidad o la dependencia que tienen en este caso Chile e Israel en materia militar para la comunicación interna. Recordemos, el año 2010, cuando ocurre el terremoto, que Hillary Clinton, que en ese tiempo era vicepresidenta de Estados Unidos, tuvo que aterrizar su avión en Santiago para entregarnos unos teléfonos satelitales. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que le pasó 24 teléfonos satelitales a la presidenta Bachelet, porque en Chile no había comunicación, al menos en el Estado, para saber qué carajo estaba pasando en el interior, sobre todo en las regiones de O'Higgins y el Biobío, que eran las zonas más afectadas, ¿no es cierto? En 2010, eso de ayer. En 2010, hace 15 años atrás. ¿Chileno había activado las Fuerzas Armadas y no había decretado Estado civil? Bueno, pero para el margen de la discusión, en materia civil, hace 15 años atrás, no había capacidad de comunicarse, ¿no es cierto?, con las regiones cuando había un estado de esa magnitud de gravedad. Entonces, más allá para poder sacar un poco la conversación de esto, hay un elemento respecto a la soberanía y la defensa
de nuestro país, que muchas veces lo perdemos, a veces creo que subcontratamos todo lo que podemos subcontratar en materia estratégica, y eso genera que esta conversación, por ejemplo, sea un tema, porque si tuviéramos autonomía en distintas áreas, muchas veces este tipo de discusiones a nosotros no nos afectaría. No hay cómo pagar. Javier. Pancho, hay un genocidio y yo creo que eso es una cuestión excepcional. No siempre hay un genocidio. De hecho, si uno mira experiencias históricas, son pocas. Por eso medidas temporales, de excepción y con parte de alianzas de otros países, ¿cierto? Si lo hace solo Chile no tiene mucho sentido, pero puede generar una tensión que genera un aislamiento, y lo que estamos viendo en las últimas semanas, donde incluso países de Europa le están diciendo como basta. O sea, acá ni siquiera hay una guerra. Cuando matan 18.000 niños, cuando están bombardeando solo a civiles, ese es el punto de la cuestión, y eso requiere medidas excepcionales que no se dan en otros conflictos típicos. Te quiero hacer una pregunta, Javier. El día domingo no va a ser la cuenta del presidente. ¿Te gustaría escuchar al presidente de la República en su cuenta, cierto? Congreso lleno, parlamentarios, rating, embajadores, todo el mundo. Que el presidente hablara sobre romper las relaciones con Israel? ¿Te gustaría que parte del Yo creo que es parte de, y si lo agregamos con los intereses nacionales, yo diría, claro, es una decisión que tiene que tomar en conjunto con un bloque de países que haga la significancia y que sea una decisión que golpee a la política de Israel, porque lo está haciendo. O sea, las presiones internacionales generan que se abran canales humanitarios. Y, o sea, ¿Cuál Europa. Se ha abierto? No, en serio. ¿Cuál canal se ha abierto que no haya estado abierto antes? Primer punto. Segundo punto. Si tú ves quién está manejando allá la ayuda humanitaria, es Hamas. Y por supuesto que tenéis un problema. Unión Nacional, déjame la Agencia de Naciones Unidas, pero que está desinformando. Déjame terminar de hablar. Como decir que la ayuda acá cuando llegaba a Chile, la ayuda humanitaria no está pasando por Israel o está pasando directamente a Hamas. Hay control por Israel, por supuesto. Perfecto. Ellos determinan cuáles son los. Pero desde marzo no se haga entrar. Si desde marzo no hubiese pasado ayuda humanitaria, no habría nadie vivo en Gaza. ¿Cuáles son las cifras de personas que están pasando hambre ahora? O sea, lo que están haciendo es obligarte a morir de hambre. Que termine. No sé si son más que los que habían en Venezuela en su momento, pero sí te voy a decir una cosa. Ese conflicto es un conflicto infame, es un conflicto lleva siglos y va a seguir, y ese odio es una cosa espantosa, ¿ya? Ahora, importarlo a Chile y transformarlo en un tema nuestro, te voy a decir una cosa, es una infamia de Gabriel Boric. Porque Gabriel Boric distrae, antes de la cuenta pública, distrae con la ley de aborto y distrae con esto, que en la práctica nosotros solamente la ley de aborto no la podemos avanzar, y esto lo único que hace es conflictuar a Chile por dentro. Distrae entonces de los temas que realmente le están interesando a los chilenos, que es el tren de Aragua que mencionaba entonces Andrés, lo que es el tema de las tomas, el tema del sistema de salud colapsado, la gente que se está muriendo en las listas de espera, la frontera sin control, la licencia que nos está costando $1.000 millones. Entonces, y lo está haciendo justo antes de la cuenta pública. ¿Para qué? Para cambiar todo el eje del debate. En la práctica, lo que está haciendo Gabriel Boric es mostrarnos aquí el pajarito. Miren el pajarito, no vean lo que estamos haciendo con la mano izquierda, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo Gabriel Boric, y está llevándonos, y lo hemos tenido aquí durante casi una hora, una discusión que es perfectamente infructuosa desde el punto de vista de lo que nosotros podríamos ayudar en el Medio Oriente. ¿Gabriel Boric está vendiendo humo? No está vendiendo humo, porque lo está haciendo, él está comprando humo, pero lo está comprando al servir, pagando con los intereses de Chile, pagando los intereses permanentes de la República, pagando con nuestra defensa, pagando con nuestros sistemas de inteligencia, con nuestro sistema de seguridad y de defensa. Y eso es simplemente inaceptable. Mi propio Johannes, yo creo que había un acuerdo mínimo respecto al genocidio, que tú lo cambiaste, pero ya no hemos extendido respecto a las posiciones. Pero creo que hay algo que es preocupante, que es la soberanía nacional. Y en eso, reitero lo que decía Ignacio, o sea, depender de nuestro sistema de comunicaciones u otro de una potencia que no es fiable porque es mercenaria, o sea, así como ayuda a Chile, ayuda a Argentina, es una cuestión peligrosa. Y ahí yo creo que lo que debiese ocurrir es potenciar las capacidades propias a nivel nacional. Pero si Chile tiene experiencia de construcción, ahora no toda la tecnología está en Chile, pero lo que debiese ocurrir es una tendencia hacia fortalecer las capacidades militares propias y no quedar en manos de mercenarios. Mira, lo único que se produce aquí son licencias médicas. Mientras el país sufre una crisis de seguridad, inflación y corrupción, Boric se dedica a jugar a la geopolítica con pañuelos palestinos. Y gracias a Kaiser, esa hipocresía quedó completamente al desnudo. Por eso, una vez más, se papeó a todo el panel. Y lo hizo con argumentos, datos y coraje. Así se hace política de verdad. Si estás harto de este doble estándar, de la manipulación de la izquierda y del silencio cobarde frente al terrorismo, este es tu canal. Suscríbete, dale like y comparte este video. Síguenos en nuestras redes y apóyanos para seguir mostrando lo que los medios callan. Nos vemos en el próximo Punto Ciego.